Cuando googlees los peores Juegos Olímpicos de la historia, seguramente aparecerá París 2024. ¿Pero por qué? ¿Fue malo en los deportes, malo en la organización o en la forma de evaluar las cosas? Ahora vamos a ver algunos de los motivos de por qué París 2024 son los peores Juegos Olímpicos de la historia. En la inauguración, lo que llamó poderosamente la atención es el desfile de moda. Hombres con barba vestidos de mujeres, mujeres vestidas de hombre, mujeres con barba vestidas de no sé qué, en fin. ¿Distinto? Sí, pero ¿por qué mostrar algo que no es propio de la cultura francesa? Si uno tiene en cuenta el desfile de moda llevado a cabo en París en la Semana de la Moda que se celebró un mes antes de los Juegos Olímpicos, lo que se mostró ahí es algo muy distinto. Entonces, ¿cuál era el mensaje o qué trataban de provocar? Hasta la última cena la ligó. Otra de las polémicas de la inauguración fue cuando le tocó el turno a México de pasar por el río Sena. En la transmisión oficial se vio un chorro de agua que imposibilitó la visión de toda la delegación mexicana. ¿Te imaginas estar 4 años esperando al abanderado y deportistas y estar frente a la TV para sacar una foto y que pase esto? En cuanto a las delegaciones, no ingresaron al estadio como corresponde, llegaron en barco por el río Sena. El orden dependía de la cantidad de atletas y Surinam, al igual que otras delegaciones, pasó en lancha. Cuando llegó el turno de presentar a los ocupantes del barco que llevó a la delegación surcoreana, se anunció en francés e inglés al equipo del país asiático como República Popular Democrática de Corea, designación oficial de Corea del Norte y no del Sur, cuya denominación es República de Corea. En un comunicado, la viceministra de Deportes, la ex levantadora de peso y medallista Jeanne Mirand, que asistió a la ceremonia en París, ha pedido al COI que organice una reunión con Bach para hablar sobre el incidente. La ceremonia de inauguración de París 2024 está para borrarla de la memoria. Lo más insólito que vas a ver en la historia del deporte es lo que sucedió en el partido Argentina-Marruecos. Después de ir 2-0 abajo en el marcador, sobre el final del partido, entre rebotes, arquero y travesaño, culminó con el 2-2 argentino con gol de Medina a los 63 del segundo tiempo. Hasta ahí todo normal, después la guerra. Los responsables de garantizar la seguridad tomaron al evento como un deporte más sin tener en cuenta la pasión y el fervor desmedido que hay en este deporte en particular. 5 hinchas ingresaron al terreno de juego durante los 90 minutos. Se encendieron bengalas en la tribuna de Marruecos, le tiraron un sinfín de vasos a Medina durante su festejo y un petardo no hirió a un futbolista argentino de milagro. Los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos, pero esto no deja de ser fútbol. El árbitro, el sueco Glenn Nyberg, mandó a todos al vestuario. Lógico, la integridad de los 11 futbolistas argentinos no estaba garantizada. Sin embargo, un detalle se mantuvo firme al árbitro, en una decisión en reanudar las acciones. Amione, partícipe del gol de la albiceleste, estaba en posición adelantada. Entonces, si terminaba en empate, era injusto para Marruecos, pero por otro lado, si anulaba el gol de Argentina y daba por terminado el partido, también hubiese sido injusto para Argentina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? 2 horas después, ya sin gente en el estadio, el VAR anuló el 2-2 y se jugaron esos famosos 3 minutos que no sirvieron de nada. Nunca jamás en la historia del deporte se vio algo así. Ahora vamos a ver lo que sucedió con la selección femenina de Canadá. Luego de conocerse que la selección olímpica femenina de fútbol de Canadá utilizó drones para espiar los entrenamientos de sus adversarias, la FIFA anunció el 27 de julio graves sanciones para las ganadoras de la medalla de oro en Tokio 2020. Fueron sancionadas con la quita de 6 puntos. En consecuencia, la entrenadora de la vigente campeona olímpica, Ben Prisman, su auxiliar y el analista de videos fueron apartados del plantel por usar un dron para filmar un entrenamiento de Nueva Zelanda, una de sus rivales en la fase de grupos. Pero ¿por qué la magnitud del castigo con Canadá y no con Marruecos? Bueno, en Francia el uso de drones está prohibido por considerarse un peligro. Es decir, un dron sobrevolando suelo francés es considerado peligro de terrorismo. Es por eso que los deportes acuáticos no tuvieron televisación desde el aire y solo desde los barcos. Es decir, en Francia no podés volar un dron, pero sí podés suspender un partido ingresando pirotecnia a un estadio. Una de las controversias más grandes que tuvieron los Juegos Olímpicos fue la de Imane Khelif. La boxeadora argelina, que fue foco de las polémicas por las pruebas fallidas de género, venció por fallo unánime a la china Liu Yang y se adueñó de la medalla de oro en su categoría. El nombre de Imane Khelif va a quedar por siempre como uno de los más mencionados de los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquella pelea inicial en octavo de final contra la italiana Angela Careni, que finalmente había decidido abandonar a los 46 segundos de combate, dio inicio a un extenso debate en torno a esta pugilista de 25 años que arribó a la cita deportiva tras haber sido sancionada por la Asociación Internacional de Boxeo
boxeo, quien la había descalificado en el 2003 en pleno campeonato mundial tras un examen hormonal. Esta prueba indicó de forma concluyente que el atleta no cumplía los criterios de elegibilidad necesarios y se descubrió que tenía ventajas competitivas sobre otras competidoras. En su momento, Umar Kremiev, presidente de la entidad, se había referido al caso. Se probó que tiene cromosomas XY presentes en el género masculino y por eso fue excluida. Desde el COI confirmaron que todas las personas tienen derecho a practicar deporte sin discriminación. Una noticia que sorprendió al mundo olímpico es cuando se anunció que la mejor velocista de la historia, Shelly-Ann Fraser-Pryce, había abandonado antes de correr la semifinal de los 100 metros de los Juegos Olímpicos. La jamaiquina iba por el récord de conseguir su quinta medalla en el hectómetro en 5 Juegos Olímpicos al hilo. Pero ¿cómo es que había abandonado? Naturalmente, la ausencia de Fraser-Pryce llamó la atención, ya que se había clasificado el día anterior con relativa facilidad como segunda en su serie, pero en la semifinal no apareció. En un principio no se dio explicaciones sobre los motivos de su baja hasta que la propia atleta lo dijo en un mensaje. Según ella, el personal de seguridad del Stade de France le cerró las puertas porque no ingresó dentro de un vehículo oficial. Por eso el ingreso se demoró al punto de quien fue oro en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y plata en Tokio 2020 no pudo llegar a tiempo para realizar el calentamiento y así directamente la bajaron de la semifinal. La carrera se llevó a cabo con 7 participantes y el nivel 4 estaba vacío. ¿Quién ganó la semifinal 2 con 10.84? Julian Alfred de Santa Lucía, quien posteriormente se iba a terminar quedando con la dorada. Una polémica bien asquerosa es que si bien los días antes del inicio de los Juegos Olímpicos, una ministra francesa chapoteó sobre la superficie del río Sena para demostrar que las competencias podían llevarse a cabo, lo cierto es que las lluvias de los días iniciales aumentaron el caudal del Sena, desbordaron las cloacas y el agua llegó hasta el río sin pasar por las depuradoras, lo que elevó el nivel de la contaminación por las bacterias fecales, la Escherichia coli y los estereococos. A todo esto, la española Miriam Casillas dijo: la calidad del agua era muy discutible, nos han tratado como payasos. Si se hubiera pensado en la salud de los atletas, no se habría hecho aquí. Es una pena, debemos decirlo y no podemos quedarnos callados. Es una pena que no se piense en el atleta. La alemana Leonie Beck, quien participó en la competencia de 10 kilómetros femeninos de aguas abiertas, contó a través de sus redes sociales que no terminó nada bien luego de nadar en el río Sena. Es que las consecuencias de competir allí fueron tan fuertes que confesó haber vomitado 9 veces y hasta haber estado con diarrea. El Comité Olímpico de Bélgica anunció en medio de la competencia que retiró a su equipo de relevo mixto del triatlón en los Juegos Olímpicos de París luego de que una de sus competidoras que nadó en el río Sena se enfermó. Claire Mitchell, quien compitió en el triatlón femenino, desafortunadamente está enferma y tenemos que retirarnos de la competencia, informó el comité belga en un comunicado. La verdad que los Juegos de París son una merda. La imagen más dolorosa que quizás veas de París 2024 es de una gimnasta de Rumania, Ana Barbosu, que celebraba con entusiasmo su medalla de bronce, pero la alegría se desvaneció cuando Estados Unidos solicitó una revisión de los puntos y le quitaron la medalla a la atleta rumana. El cambio de resultado ha generado gran controversia. Barbosu incluso estaba con su bandera celebrando y saludando al público que lo ovacionaba. Vivía su gran momento y su rostro era toda alegría, pero el festejo no duró demasiado. El Team USA presentó un reclamo que modificó las posiciones y logró que Jordan Chiles saltara del quinto al tercer lugar. Chiles prácticamente estaba resignada hasta que vio en la pantalla que su apelación había tenido efecto y que se convertía en nueva medallista. En ese momento gritó contenta y se apoyó en su compañera y amiga Simone Biles y su entrenadora. Pero no todo termina ahí. Después de finalizados los Juegos Olímpicos, la gimnasta estadounidense Jordan Chiles tendrá que devolver la medalla de bronce que ganó en gimnasia de suelo después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictaminó que había sido ascendida indebidamente del quinto puesto. Se hizo justicia. Si en París había algo más asqueroso que el río Sena, es la inclusión de Steven van de Velde, jugador de beach volley neerlandés, quien estuvo en el foco de la polémica después de que se hiciera público que es un violador infantil ex convicto. En el año 2016, en Inglaterra violó a una niña de 12 años y estuvo 13 meses en la cárcel. Durante su participación con su compañero Matthew Aymers, fue abucheado en cada partido y prácticamente cada vez que tocaba el balón. Cayó eliminado en fase de grupos tras 3 derrotas y una victoria. En París no puede haber drones en el aire, pero sí violadores en la arena. Macarena Ceballos hizo historia en París 2024 cuando se convirtió en la primer nadadora argentina en clasificarse a una semifinal olímpica después de 20 años en los 100 metros pecho femenino.
Pero fue en los 400 metros libres que la deportista oriunda de Córdoba de 29 años pasó por un momento insólito. En medio de la presentación, antes de lanzarse a la pileta, la organización cometió un error al mostrar la bandera de China en vez de la Argentina a sus espaldas. Esta falla provocó indignación tanto entre comentaristas como en los seguidores de la disciplina. Miren qué chinita que es. Si hay una selección que se ganó el cariño de todos en París, fue la de Sudán del Sur. La selección de básquet debutó con victoria frente a Puerto Rico para después caer ante Estados Unidos y Serbia. ¿Qué sucedió? En el debut, a la hora de sonar los himnos, la organización de los Juegos Olímpicos se equivocó y puso en marcha el de Sudán y no el de Sudán del Sur, que es reconocido como país desde el 2011, provocando el malestar de sus jugadores y de algunos de sus compatriotas en las gradas. Esto llevó, por ejemplo, a que el pívot Wenyen Gabriel abandonara la cancha enojado. Cuando vi el breakdance entendí que no sabía nada del baile y la verdad lo vi por curiosidad preguntándome por qué habían sacado el karate y el béisbol por eso. Pero hubo una coreografía que me llamó la atención porque fue diferente a todas, pero no por su genialidad o excentricidad, sino por el hecho de que lo que se veía rozaba lo bizarro. Y es que la australiana Rachel Gunn, de 36 años, quien tiene un doctorado en movimiento cultural e investiga, escuchen bien, la política cultural del breakdance, convenció al país de que le pagaran el viaje a los Juegos Olímpicos de París para participar de la disciplina. Lamentablemente sacó 0 puntos. No tengan miedo de ser diferentes, vengan, muéstrense, nunca sabes dónde puede llegar así. Desde ya, Australia está siendo foco de las críticas por la decisión. Pero bueno, estos son solo algunos de los motivos de por qué París 2024 son los peores Juegos Olímpicos de la historia. En la Villa Olímpica, que es donde las delegaciones se hospedan durante los Juegos Olímpicos, hubo varios inconvenientes. Para Argentina, la voz más fuerte que se escuchó fue la de Santiago Gómez Cora, entrenador de los Pumas 7, quien dijo sobre la organización: "Dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado. No extraño nada de Francia. Hostilidad, estadios, la gente que recibía insultos en la calle, familiares y amigos. La verdad que no me quedo con nada de París". Luego detalló que en la Villa Olímpica no había proteínas y hacían colas de 40 minutos para que te den una hamburguesa. El italiano Tomás Econ, quien tiempo después fue visto durmiendo en una plaza y fue medalla dorada en 100 metros espaldas, fue uno de los que reconoció las malas condiciones en las que viven. En la Villa Olímpica no hay aire acondicionado, hace mucho calor, la comida es mala, muchos deportistas se desplazan por eso. No es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todo el mundo sabe o se ve. Subrayó que eso no pretende ser una excusa, que todos los deportistas vivieron las mismas y están en las mismas condiciones. Es algo que probablemente mucha gente no sepa y es justo contarlo. Hay escasez de determinados alimentos, huevos, pollo, ciertos hidratos de carbono y luego está la calidad de la comida, como la carne cruda que se sirve al deportista, admitió Andy Anson, director ejecutivo del Comité Olímpico Británico, en las columnas de The Times. Por su parte, Simone Biles, la leyenda estadounidense de la gimnasia, no quiso ir a fondo con las críticas, pero ironizó: "Las pizzas son buenas, pero no creo que en la Villa Olímpica sirvan comida francesa como la que se puede comer afuera". Desde la organización, en tanto, reconocen que ante la demanda de los deportistas, ciertos alimentos han tenido que ser racionados. Australia fue una de las delegaciones que tuvo inconvenientes y debió demorar el ingreso de sus atletas, debido a una variedad de problemas en la villa, incluidos el gas, la electricidad y la plomería. Han decidido que ningún miembro del equipo australiano entrara a su edificio, había señalado la jefa de misión Kitty Chillier. Baños bloqueados, tuberías que gotean, cables de electricidad expuestos, escaleras oscuras sin instalaciones de luces y suelos sucios, detalló el comunicado. Gómez Cora, entrenador de los Pumas, también había contado que las Leonas pasaron por algo similar. El edificio argentino no tuvo agua todo un día. Las chicas del hockey se tuvieron que mudar a otro edificio porque desbordaba el inodoro de caca. Estuvimos todo un día yendo a baños del comedor. La verdad que sorprende que los organizadores del deporte de alto rendimiento tengan esos estándares. La vigente campeona del US Open, la estadounidense Coco Gauff, fue otra que elevó la voz. Es increíble que en este tiempo tengamos que compartir 2 baños entre 10 atletas. Y ese problema pareció no tenerlo Novak Djokovic, que fue una de las estrellas que decidió no alojarse en la Villa Olímpica. "Quiero más intimidad y poder estar concentrado en el torneo", dijo el que después sería el ganador de la medalla de oro. Por su parte, el laureado nadador británico Adam Peaty, triple campeón olímpico y 8 veces campeón mundial, ha expresado serias preocupaciones sobre la calidad de la comida servida en la Villa Olímpica de París. En una entrevista reciente con el Daily Mail, Peaty, de 30 años, destacó que la comida ofrecida a los atletas no cumplía con los estándares necesarios para el rendimiento deportivo de élite, y mencionó un incidente en particular: la presencia de gusanos en los platos de pescado.
Otra de las novedades fueron las camas de cartón, aunque en realidad no se trata de una novedad, ya que estas camas ya se habían utilizado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Allí fueron rápidamente bautizadas como camas antisexo, cuando en el contexto de una gran pandemia, el comité organizador recomendó evitar todo tipo de contacto físico innecesario, y seguidamente se introdujo este nuevo tipo de cama de aspecto endeble, individuales y hechas para soportar el peso de una sola persona. Sin embargo, más de un deportista han demostrado que las camas son resistentes, por lo que si desean usarlas con ese fin no habría ningún riesgo. Por el contrario, el Comité Olímpico Internacional reveló que estas camas tienen la finalidad de presentar un impacto ambiental mínimo, pues cada una de sus piezas es reutilizable. Pero eso no fue lo peor. La falta de aire acondicionado y ventilación adecuada en las habitaciones de la Villa Olímpica ha sido otro factor que ha afectado el descanso de los atletas. Las altas temperaturas y la humedad pueden dificultar significativamente la capacidad para conciliar el sueño y mantenerse dormido. El contraste de las villas olímpicas se dio con el surf. En los Juegos Olímpicos de París 2024, los surfistas experimentaron una comodidad sin igual en comparación con otros atletas. Mientras la mayoría de los deportistas competían y residieron en la Villa Olímpica en París, los surfistas gozaron de un alojamiento único lejos de la Ciudad Luz. Estos atletas tuvieron la oportunidad de hospedarse en el Aranui 5, un crucero de lujo anclado en la Polinesia francesa, específicamente frente a las imponentes olas del Teaupo. El Aranui 5, un barco con características impresionantes según su sitio web, ofrece todo lo necesario para hacer de la estancia de los deportistas una experiencia de primera clase. El barco cuenta con una zona de recepción, comedor, un esquibar, una sala de baile, dos salas de conferencias, salones, una biblioteca, una sala de video y ordenadores, una boutique, una piscina, una sala de fitness, una sala de masajes y un spa, entre otras comodidades. Hacemos de Kiri, Master.